Osana Visión presenta la verdad. Es de todos conocidos que el abuso sexual infantil trae a nuestros niños gravísimas consecuencias que pueden trascender la existencia de los menores para toda la vida. En medio de un clamor ciudadano, se debate en la Asamblea la necesidad de crear un registro nacional de agresores sexuales de menores que permita a la población conocer a los adultos que directa o indirectamente se relacionan con sus hijos o acudidos. Frente a este proyecto, surgen defensores de derechos humanos que adversan la propuesta. Incluso, dentro de la Iglesia se cuestiona el hecho que de convertirse en ley de la República, este registro estaríamos violentando el principio bíblico del perdón al pecador, y algunos llegan a cuestionar el poder soberano de Dios para transformar una vida. ¿Qué nos habla la Biblia, sobre el perdón? ¿Qué es el perdón? ¿Tendrá nuestro Dios limitaciones para transformar un individuo? Junto a nuestro invitado estaremos abordando estos temas. Saludos Panamá, su anfitrión y amigo de siempre, Roderick Burgos, en este tu programa La Verdad. Hoy daremos seguimiento a un programa que tuvimos la entrega pasada en donde hablamos del derecho del niño, el proyecto de ley que se debate o se quiere debatir en la Asamblea sobre un registro nacional de agresores o de condenados que hayan cometido delitos a niños o menores de edad. Hoy tenemos un invitado muy especial, es un amigo. Vamos a hablar rápidamente de él, es Irán Harris. Es casado con Margie, es padre de Irán y de Andrea. Es licenciado en Derecho, posee una maestría en Teología de la Universidad de Virginia, posee un doctorado en Consejería, acompaña en su hoja de vida algunos diplomados en liderazgo, ministerio pastoral, experto en orientación familiar. Fue docente universitario por más de 15 años dictando la Cátedra de Ética Profesional y Derechos Humanos. Es presidente y pastor de la asociación La Puerta Abierta y es compañero de lucha. Eso es lo que más me gusta en esta presentación, Irán. Claro Hemos sí. estado juntos en esta lucha por la defensa de la familia y la niñez. Te agradezco la invitación que hicimos a este programa. Gracias. La Verdad. Bienvenido a La Verdad, Irán. Gracias, Rodri. Gracias a nuestros amigos que esta tarde están sintonizando el programa. Y creo que es un tema bien sensitivo. Hemos estado, de hecho, ya en varias luchas en los últimos años, creyendo que la Iglesia tiene un rol fundamental que jugar. Y de hecho, se está esperando que la Iglesia se pronuncie, porque la Iglesia cumple y juega un papel muy importante en medio de la sociedad. La presencia de la Iglesia es amplia y se da en muchos, en la historia del país, la presencia de la Iglesia siempre ha estado. Y creo que no podemos dar la espalda cuando se tocan temas sensitivos que de hecho parten desde el corazón de Dios. Familia, niñez, juventud. Y creo que estamos en el mejor momento para que la Iglesia levante la voz. Y gracias nuevamente, Rodrigo. Así, de hecho, tú estás dentro del equipo que está ayudando a elaborar este proyecto de ley, ahí en la Asamblea, subir, bajar escaleras. Es un tema muy divertido, digo yo, estar en la Asamblea tratando de promover una ley. Quisiera un lenguaje muy vernacular, un lenguaje que puedan entender nuestros televidentes, el abuso sexual infantil. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de abuso sexual infantil? Sí, en esencia, abuso sexual infantil es cuando un niño o una niña es usado como un objeto sexual por parte de una persona que en términos de relaciones hay disparidad. Usan la expresión asimétrica, es una relación asimétrica. Donde hay diferencia de madurez, de formación y sobre todo en la relación de poder. Creo que se da mucho cuando encontramos adultos ejerciendo roles de autoridad sobre menores. Ahí se configura la idea de abuso sexual, usar a un menor como un objeto sexual. Y sobre todo
el daño que se produce es en función que el menor no tiene la madurez, el conocimiento, inclusive no tiene su desarrollo cognitivo a plenitud para entender realmente de qué trata ese tipo de actos. Así que es totalmente una invasión desde el aprovechamiento de una posición de autoridad y de poder que se ejerce sobre un niño, una niña o un adolescente. En una palabra sería ventaja. Es la ventaja que un adulto puede ejercer sobre un menor, en este caso sexualmente. Sí, de hecho, cuando miramos la figura de poder, encontramos, por ejemplo, una figura de poder sobre un niño, una niña, puede ser desde un maestro, un profesor, en términos eclesiásticos, puede ser la figura de un líder eclesiástico, de un pastor, de una persona que está en una posición que ejerce directrices sobre personas que en base a la relación están en una relación de subordinados en cuanto a seguir instrucciones. ¿Sí? Ok. Cuando te hice la invitación, sabía que la invitación era un poco dura, porque tú eres abogado, conoces estos temas desde el punto de vista jurídico, pero también eres un líder cristiano, en donde tu hoja de vida fue muy resumida realmente, pero ves temas de familia, y dentro del debate está el tema del perdón, y por eso de alguna manera le hemos querido poner a este programa el agresor y el perdón. Si quisiéramos definir perdón desde el punto de vista del texto bíblico, ¿a qué nos estaríamos refiriendo, Irán? Mira, podemos usar una expresión muy sencilla y directa, pero antes de proceder, me gustaría que el público entendiera que este es un tema extremadamente sensitivo, es un tema extremadamente complejo que toca las fibras íntimas de muchas personas que han experimentado el dolor y el quebranto por este tipo de acciones ilícitas. Hay familias fragmentadas, quebrantadas, hay muchos niños, hoy adolescentes, e inclusive la mayoría del presente, adultos que han sufrido abuso sexual. Y este tema sensitivo genera una serie de dolor, de malestar en aquellas situaciones que todavía no han sido sanadas. Así que en ese sentido, al abordar este tema, no queremos mirarlo de una manera fría, práctica, sino entender la sensibilidad que produce y ha producido el daño tan terrible que se ha hecho sobre muchas vidas. Y una palabra que nos pueda ayudar a entender la palabra perdón, por ejemplo, etimológicamente hablando, se usa el prefijo per, que significa acción total o acción completa, y donare, que sería regalar absolutamente todo. La figura del perdón es en la idea o la figura de el acreedor que le regala su deuda completa a aquel que le debe. Pero traje algunos conceptos bíblicos que quiero ser docente en esta parte y que la Biblia nos guíe, la Biblia nos dé la pauta, y miramos algunas palabras claves que podemos encontrar en algunos pasajes bíblicos. Me permito leer Éxodo 34:9, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. En la ceremonia del perdón, en la ceremonia del sacrificio, el holocausto y el vertir la sangre, en una forma u otra, estaba diciendo: Señor, el vertir la sangre que represente o ejemplifique que nuestro pecado ha sido cubierto, a fin de que nuestra comunión sea restaurada. El elemento fundamental que produce el pecado entre el hombre y Dios es que se interrumpe la comunión. Por eso el primer pasaje que presentamos y hablamos es entender el perdón como una oportunidad para decir: Dios cubre mis faltas. Otra expresión que encontramos en el Nuevo Testamento, es un pasaje conocido por todos, es en Mateo 6:12, cuando se dice:
y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En esta expresión da la idea, envía lejos de nosotros nuestro pecado. No te acuerdes más de él, que mi pecado no estorbe mi comunión contigo. Hay otro pasaje cuando encontramos en el libro de Efesios 4:32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y esta es una instrucción en donde se nos dice, perdónense sus ofensas entre ustedes, los unos a los otros. Y hay otra expresión en Lucas 6:37, el texto dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Aquí la idea del perdón es vista como una cárcel que atrapa a sus víctimas. Así que de una forma u otra estamos hablando de una acción para pedir a Dios que cubra nuestro pecado, para que nuestra comunión no sea interrumpida. 2, que nuestras deudas sean olvidadas. 3, que seamos nosotros liberados de la cárcel. Y esta expresión donde dice que se vaya lo más lejos posible delante de ti, oh Dios, la falta que yo he cometido frente a tus ojos. Entonces entendemos una realidad. Nosotros vivimos de cara a Dios. Y ciertamente el hombre tiene un problema central que le ha alejado de Dios y se llama pecado. Y en las expresiones que vimos hay la necesidad de ponernos a cuentas con Dios y también hay la instrucción a ponernos a cuenta los unos con los otros. Y es todo un proceso para entender el momento en que yo que reconozco mi maldad, yo que asumo mi responsabilidad, entiendo que debo pedir perdón. Y por otro lado, en la posición cuando yo he ofendido o cuando a mí se me ha ofendido, la posición de otorgar a otro el perdón. Así que frente a lo que vamos a mirar esta tarde, nos vamos a encontrar en las dos posiciones a nivel relacional. Personas que han recibido un agravio terrible, familias que han recibido un daño increíble y por otro lado, las personas que han cometido el agravio contra otros. Así que ese es el escenario en donde nosotros nos movemos en la tarde de hoy para poder entender y creo que la Biblia nos puede dar luces para salir lo más claros posibles de esta gran inquietud. Porque ahora, cuando nosotros tenemos la oportunidad de platicar en este programa, en la noche de hoy, con todas las personas que nos ven y nos escuchan, me ha encantado la forma en que tú lo has definido, pero va una pregunta que no sé si es más compleja o nos va ayudando a encontrar la verdad, que es el propósito realmente del programa. Sí. ¿Qué distancia guarda ese perdón de la justicia? Hoy tenemos un proyecto de ley. Ese proyecto de ley lo que está pidiendo es que padres, tutores tengan la tranquilidad de poder saber que en los colegios, hospitales, centros recreativos, academias deportivas, donde van sus hijos, no hayan personas que hayan sido condenadas por este delito de abusos y de tráfico y todo tema de transgredir la intimidad o la vida, abuso sexual en los niños. ¿Qué tanta distancia entre el perdón y la justicia cuando hablemos de un listado? Tenemos seguidores que nos siguen fielmente y esos seguidores me encantan porque a veces nos tratan duro. Claro. Y yo te decía tras de cámaras, me decía varias personas, pero ¿dónde está tu Dios cuando quieres exponer a estas personas a un listado? Mira, el concepto de amor de Dios hacia el hombre también está conformado por la expresión justicia.
El amor incluye la misericordia y también incluye la justicia. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios sale el sol sobre buenos y sobre malos. Pero otro aspecto de la misericordia, en la otra cara está también la justicia de Dios, en donde el hombre va a cosechar lo que ha sembrado. Así que de una manera u otra, estamos frente no solamente a una transgresión de la ley de Dios, sino nos encontramos también en la transgresión de una ley que está regulada por los gobiernos, en este caso el gobierno civil. Es importante entender un poquito algunos conceptos que nos pueden aclarar. Dios es un Dios que ha establecido el gobierno. El libro de Romanos 13, capítulo 13, verso 1, habla que Dios ha establecido las autoridades y se nos llama a someternos a todos los hombres a las autoridades establecidas por Dios. Así que entendamos una realidad como visión bíblica. El gobierno independiente, todopoderoso, le pertenece a Dios. Pero Dios ha establecido diferentes gobiernos que de una forma u otra se conectan, pero trabajan de manera independiente. Por ejemplo, el llamado autogobierno basado en el libre albedrío del individuo. El segundo es el gobierno de la familia, donde hay autoridades establecidas dentro de la familia. El tercer gobierno es el gobierno eclesiástico, donde ahí Cristo es la cabeza de la iglesia y hay un orden de autoridad dentro de la iglesia, y están los gobiernos civiles. Irán, necesito ir a un cambio. Muy bien. Pero quedémonos, mantén ahí, pongamos pausa, pero me interesa lo que estás platicando porque nos va acercando Nos va a acercar a esa respuesta Así es. que muchos se preguntan o tienen Así es. referente a este tema. Muy bien. Al regreso vamos a seguir con nuestro invitado, Irán Harris, quien nos está explicando el tema del perdón, el tema del agresor y el perdón frente a un proyecto de ley que busca crear una lista de agresores sexuales condenados. Al regreso, tu programa La Verdad. En breve regresamos con La Verdad. Ya estamos de vuelta con La Verdad. Saludos Panamá, este es tu programa La Verdad, tu anfitrión de siempre, Roderick Burgos. Hoy tenemos un invitado muy especial, es un amigo, Irán Harris, que nos está acompañando para tocar un tema muy importante. Hay un proyecto de ley que persigue buscar o colocar una lista para agresores sexuales condenados, y hoy queremos hablar junto a él, o hemos estado hablando en el primer bloque, sobre el perdón y el agresor. Antes de irnos al cambio, Irán, tú nos hablabas de las 4 jurisdicciones que conforman el gobierno. Retomemos. Sí. Repítelas, por favor, y me las ayudas a desarrollar. Claro, retomamos. Creemos en un gobierno que viene de parte de Dios. Es un gobierno independiente, absoluto, que tiene poder sobre todo lo creado, pero a su vez Dios ha establecido diferentes gobiernos. Romanos 13:1 mencionaba el pasaje donde establece que estamos llamados a someternos a toda autoridad, porque las autoridades provienen de Dios. Así que Dios ha establecido desde su gobierno absoluto, ha permitido y ha establecido gobiernos, el llamado número 1, autogobierno, basado en el libre albedrío que Dios le dio al hombre. 2, el gobierno de la familia, el gobierno familiar, donde la autoridad está establecida también un orden dentro de la familia. Tenemos el gobierno eclesiástico y el gobierno civil. Cada uno de estos, que hablamos también de jurisdicciones, tienen independencia, pero de una forma u otra están conectados. Tienen independencia, pero de una forma u otra ellos ejercen autoridad
posiblemente sobre los mismos sujetos. Y obviamente, donde no exista el autogobierno, y de hecho, la base central de los demás gobiernos o jurisdicciones sería el autogobierno, donde el hombre en sí no se pueda autogobernar, los otros gobiernos o jurisdicciones están llamados a fracasar, porque inicia desde la propia convicción del ser humano de reconocer las autoridades y no transgredir ninguna de ellas. Así que cuando miramos el tema de la transgresión de una norma jurídica, estamos hablando que el hombre no solamente ha violentado el autogobierno, no solamente ha transgredido límites a nivel de estructuras familiares, no solamente ha ido en contra de estructuras eclesiásticas, sino que se ha ido en contra del ordenamiento jurídico. Para aclarar un poco más, el ser humano está regulado por 4 tipos de normas: las normas morales, las normas sociales, las normas religiosas y las normas jurídicas. La norma moral atañe al ser humano en su fuero interno, aquella parte en donde su conciencia sabe y puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Y cuando el hombre transgrede una norma moral, la sanción es el llamado cargo de conciencia o la culpabilidad. En las normas sociales, aquellas creadas por la sociedad y aprobadas por el entorno social, no entrañan una adhesión interna, pero sí su incumplimiento trae algo de sanción. De pronto el ridículo social, cuando alguien no se adecúa o establece su vida en el orden aprobado por la sociedad y lo incumple, cae en el ridículo social. Código de vestimenta inadecuada, temas así. La norma religiosa sí está conectada a asuntos de fe, y aquí va a depender de cuánto el individuo adhiera su vida a un código de conducta basado en principios de fe. Y la cuarta estilo o tipo de norma son las normas jurídicas, las que crea el Estado impone de manera coercitiva su aplicación y es el Estado el que hace valer. Entonces, frente a qué estamos nosotros, encontramos que hay violaciones a una norma moral que solamente atañen al individuo, no trascienden. Hay una norma social violentada, se afecta el conglomerado social de una manera un poco, sin mucho daño, por decir algo. Las religiosas tienen que ver con asuntos de fe, pero cuando ya el hombre violenta una norma jurídica, quien entra a accionar es la jurisdicción del Estado. Entonces, hoy nos encontramos frente a un evento como este. Y frente a la pregunta, ¿cómo operará el perdón? ¿Cómo operará la acción del individuo que ha sido ofendido, vejado, maltratado, el menor, la familia involucrada, en función que ahora es el Estado quien ha creado la norma y ha establecido el sistema para la aplicación de la norma? Es potestad del Estado aplicar todo el peso de la ley. Es muy interesante, Irán, porque tú estás tocando, me encantan las formas que lo has desarrollado, porque estamos hablando de yo debo autorregularme, pero yo decido violentar mi autorregulación y trasciendo a todos los demás órdenes de regulación establecidos por el mismo Dios. No me importa lo que diga Dios, no me importa lo que diga la sociedad, no me importa, iglesia. Yo decido, no me importa lo que diga la iglesia, yo decido agredir o transgredir todo esto. Todo. Entonces estamos hablando que allí, frente a todo ese desarraigo que yo decido por temas de trastornos, por temas de lo que sea, entonces ya entra las leyes pues reconocidas por Dios y que existen jurídicamente las leyes de la tierra, si quieres ponerle un nombre. Así es. Para entonces Él va a decidir lo que yo decidí hacer el mal, bíblicamente hablando. Entonces las leyes de la tierra van a intervenir para detenerme y decir, Roderick, oye, espera,
Sí. Has violentado todo. Tengo que poner un alto. Una cualidad de la justicia es que la justicia tiene que ser servida, ¿sí? Y la justicia servida es toda aplicación de su fuerza, en este caso, para castigar la conducta inapropiada, ¿sí? Es como si alguien dijera, mira, no lo quise hacer, perdóname. Fue un daño increíble, pero el proceso se inició. La justicia fue convocada al conocimiento del ilícito y todo el proceso necesita surtirse en función del orden que se ha establecido y válido el principio de Romanos 13, estamos llamados a someternos a toda autoridad, porque Dios es el que establece y pone la autoridad y pone las autoridades. Sobre este contexto me atrevería a decir que la lista que nosotros estamos promoviendo, porque nos incluimos, porque Sí. nosotros estamos ayudando a trabajar en este proyecto, Sí. que esperamos en Dios pueda ser ya no proyecto, sino ley de la República, estamos hablando de que solicitar una lista para condenados, no trascendemos realmente y no estamos desvirtuando lo que la Biblia nos habla de acuerdo al perdón. Sin embargo, quisiéramos también tocar un tema que lo hemos tratado de abordar en el proyecto de ley y nos dice que el orden constitucional no permite, porque nosotros también nos preocupa el agresor, Claro. nos preocupa el victimario, pero cuando estamos allí entre diputados y demás y todo el orden parlamentario nos dicen no, porque nosotros proponíamos, creemos un instituto, Sí. creemos un sistema que permita ayudar al agresor y decían no se puede. Porque en el orden parlamentario no es posible que nosotros podamos crear un instituto, es potestad y es importante que lo puedan saber, amigo que nos escuchas. Lo que nos indican es que es el órgano ejecutivo el que crea las instituciones, no es el órgano legislativo. Y por eso no nos permiten crear una organización, institución, llámele como quiera, que pueda ayudar al agresor. Sin embargo, aprovechando esa coyuntura, Irán, yo quisiera tocar otro tema. ¿Cuál es el trato que debe tener una persona que ha sido condenada por este delito? Porque también existen otro extremo que dicen, bueno, yo he recibido en mi WhatsApp y en mis redes sociales unas cosas que, no, lo que tú debes procurar es matarlos, asesinarlos, es decir, wow, yo digo, wow, definitivamente agreder o trastocar la inocencia de un menor es un tema muy delicado. Correcto. Pero, ¿cuál sería el trato que debe tener en este caso el victimario frente, ok, es condenado, pedimos una lista, pero cuál debe ser el trato sobre ese victimario? Sí, creo que a nivel de responsabilidad del Estado debe funcionar los procesos de resocialización. Por estadísticas y la ciencia habla que este tipo de trastornos, mencionabas en una ocasión, creo que en una reunión que participamos, mencionaste una idea planteada por un concepto planteado por la UNICEF, que hablaban que había un 99% de reincidencia en aquellas personas que han cometido este tipo de conductas en términos de abuso hacia menores. Entonces, el 99% del agresor lo va a volver a hacer. Estamos hablando de un 99% de reincidencia. Estamos frente a una conducta tan arraigada que pareciera que en términos humanos no hay ningún tipo de esperanza. Así es. Ahora, en la jurisdicción del Estado, el Estado es responsable de procurar los procesos de resocialización. Y una de las formas que yo veo, de hecho, este proyecto de ley, en términos de crear este listado, lo veo desde el punto de vista de no la negación del derecho humano de la persona, sino en función de lo delicado de la condición del agresor, es prevenirle a él mismo de volver a reincidir. Así que de una manera u otra, lo veo yo desde el punto de vista
inclusive de una acción de autoprotección donde el Estado se involucra en impedir que ese agresor esté en escenarios o en terrenos que representen para él una nueva oportunidad para delinquir y para reincidir en su conducta distorsionada. Así que de una manera u otra esta es una acción de protección. No lo habíamos considerado así, siempre habíamos pensado desde el punto de vista, o se escucha, esta es una mancha para la vida de la persona, hasta qué punto una falta cometida en alguna ocasión puede ser borrada. Yo pienso que el valor que aquí está protegiendo el Estado tiene que ver justamente con el concepto que se desarrolla en legislaciones cuando se habla del interés superior del menor. Este es un acto donde debe primar el interés superior del menor, donde el Estado está obligado a proteger a la niñez y a la juventud como el tesoro más valioso e importante que puede y tiene una nación. Es su niñez y es su juventud, porque esto es un concepto y desde una visión generacional. Si perdemos a la niñez hoy, si perdemos a nuestra juventud, amados, creo que estaríamos perdiendo y condenando a la sociedad a 40 o 80 años de destrucción si no atendemos y cuidamos a la niñez como debemos atenderla. Sí, estamos hablando de dañar generaciones. Dañar generaciones. Se dice que una generación se recupera en 40 años. Es decir, que aquello que no logramos hacer con una generación al presente, posiblemente. Y para que tengamos idea, cuando nosotros hablamos de abuso sexual infantil, estamos hablando de más de 250 consecuencias. Estamos hablando de más de 200 consecuencias que si no son tratadas o atendidas, transgreden, marcan la vida de generaciones. Yo tuve la oportunidad de estar en la asamblea. Una chica, 28 años, pidió la palabra cuando estábamos hablando del aumento de pena a menores, lo que hoy día ya es ley de la República. Y ella decía, a los 8 años fui violada. Hoy tengo 28 años y todavía cosecho consecuencias de esa violación. Estamos hablando de que si no hacemos algo, estamos condenando definitivamente a todas estas generaciones. Pero tú tocaste un tema que para mí resulta muy importante rescatarlo, porque siempre se ha visto de que este proyecto de ley busca proteger a la indefensión del menor. Pero yo también lo veo tal cual tú, después de tanto leer, y de alguna manera también estamos protegiendo al victimario. Claro. Porque si sabemos y técnicamente hablando, y los expertos hablan de que una vez cumplida su condena, claro, ellos van a tratar de devolver, claro, a esas criaturas, a esos menores. Si nosotros los sacamos de ese entorno legal y jurídicamente hablando, claro, los estamos protegiendo, claro, porque de alguna manera van a tener más oportunidad de reinsertarse en la sociedad, claro, mientras los tengamos lejos, claro, de los niños. Claro. Y fíjate que es interesante ver la parte de la misericordia aquí es. Sí. Nos volteamos otra vez a la moneda, recuerden, el amor tiene dos expresiones, misericordia pero justicia. ¿Sí? Entonces, en la justicia, el hombre está llamado a cosechar en función de lo que ha sembrado. Tiene que experimentar las consecuencias de sus acciones. Pero en este caso, aun cuando puede estar experimentando las consecuencias de sus acciones, volteo yo la moneda y nos encontramos que en esencia, y es la posición como iglesia, es un acto de misericordia, a fin de no exponer a alguien en una total debilidad, así es, en una total indefensión del mismo, porque es una lucha contra la misma persona.
y que alguien sensato, un buen amigo que nos previene de caer en una debilidad, creo que un amigo nos daría las gracias. Creo que un mal amigo es aquel que no solamente hace lo malo, sino también que motiva a otros para que lo hagan. Lo sigue exponiendo. Ese es un mal amigo. Un buen amigo es aquel que te previene, aquel que te dice, sabes que por ese camino no debes caminar, y es más, yo me comprometo a caminar contigo por este lado a fin de que tú no transgredas o no des un traspié. Así que de una forma u otra estamos volteando la moneda de la justicia. Se escucha fuerte. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? ¿Sabes? Aquí está la misericordia. Estamos estableciendo un sistema que esperamos sea aprobado prontamente, donde se permita que aquel agresor condenado esté en una lista y por un determinado tiempo él esté excluido de cualquier tipo de contactos, acercamientos con niños, niñas, adolescentes que representen para él mismo un grave peligro y ni considerar el grave peligro para los menores. Irán, vamos a un cambio. Al regreso queremos hablar sobre qué hacer. Tenemos un proyecto de ley, pero también hay que cuidar de los niños, pero también hay que hacer algo con estos agresores. Muy bien. Vamos a un cambio y al regreso vamos a estar cerrando este programa y hablar de esperanza para nuestros menores y también esperanza para los agresores. Volvemos. En breve regresamos con La Verdad. Ya estamos de vuelta con La Verdad. Saludos Panamá en este último bloque de tu programa La Verdad. Hoy estamos platicando sobre un tema que tocamos en una entrega anterior desde el tema jurídico. Hoy queremos abordar o hemos abordado junto a nuestro invitado Irán Harris los temas que tienen que ver sobre el perdón, sobre el agresor, y muy acertadamente Irán nos ha acompañado y nos ha aclarado algunos conceptos en materia bíblica, en materia de justicia sobre el perdón. En este último bloque regularmente tratamos de tocar ese elemento de esperanza. Quisiera que desde la óptica, eres abogado, pero también eres un líder cristiano, un líder evangélico, abordar qué pudieses decirle a las familias que han sido afectadas sobre este flagelo. Y por otro lado, y cuando hablamos de flagelo a la familia, no solamente que ha sido producto de la víctima, sino que dentro de las familias también hay agresores. Correcto. ¿Qué podemos decirle o qué esperanza le llevamos no solamente a aquel que ha sido afectado con la exposición de este flagelo a un niño, sino que también tienen en sus familias agresores? Sí, mira, es un tema que, como mencionabas, descubres que hay una generación que hace 15, 20 o 30 años atrás ha experimentado este abuso y el dolor. Y de hecho, la mayor cantidad de personas que han salido a la luz pública para denunciar lo que pasó cuando eran muy niños, hoy son personas adultas. Y uno se pone a pensar en los años de dolor que muchas personas han experimentado. En conferencias que hemos participado hacen alguna pregunta así a los miembros del público, y en un ambiente de mucha constricción y de privacidad preguntan cuántas personas en su vida han experimentado algún tipo de abuso, y hemos visto hasta un 80% de personas que han levantado la mano en medio de reuniones, y son personas, algunas conocidas y otras no, pero que a simple vista no pareciera que tuviesen una historia fuerte, llevando marcas profundas en su vida por muchos años. Y creo que el propósito de Dios para el hombre es que el hombre sea libre, y una de las evidencias reales del pecado es
el tipo de bajeza y de depravación que el hombre, saliendo del principio de autoliderazgo, ha decidido transgredir la ley de Dios, la ley de los hombres, y se ha atrevido a tener acción en contra de personas. Se ha producido mucho daño por muchos años. Y la iglesia es portadora de esperanza. La iglesia, en su mandato, Jesús dijo: yo no vine por aquellos que estaban sanos, vine por aquellos que necesitaban de un médico. Y Él es el médico divino por excelencia. Él es aquel que puede tocar la parte más íntima del corazón del hombre, de la mujer, del joven. Y la iglesia tiene un mensaje de esperanza. Y fíjate, a nivel internacional hay ministerios que están reconociendo esta realidad dentro de las 4 paredes de la iglesia evangélica. Muy bien, porque en muchas ocasiones no hablamos dentro de nuestras 4 paredes, y dentro de nuestras 4 paredes sí existe y ha existido esto por muchos años. Y hay un ministerio, creo que lo dirige el nieto de Billy Graham, un ministerio que se llama Grace, cuya tarea es, fíjate fuerte, es denunciar e investigar los abusos que se han cometido. Pero ¿con qué intención? Uno, la intención de dar cobertura a las personas que han sufrido de este flagelo, como mencionas. Y número 2, hacer justicia. Porque creo que la iglesia debe ser transparente y la iglesia debe atacar aquellas cosas que tienen que ser atacadas, denunciar en el rol profético que tiene la iglesia. Recordemos, en la antigüedad, los profetas del Antiguo Testamento denunciaban las conductas corruptas de las autoridades, el comportamiento inmoral de las autoridades. Y creo que la iglesia en este tiempo debe retomar su rol profético y luego conectarlo al rol terapéutico de la iglesia. Vamos a recibir en la iglesia, en nuestras comunidades de fe, a gente que viene en muy malas condiciones, en todo el sentido de la palabra. Y es la iglesia la que debe estar preparada para que con brazos abiertos ofrezcamos la restauración en Dios, ofrezcamos el acompañamiento en procesos de consejería y de ayuda. Es la iglesia que tiene en este tiempo de dolor tocante a este tema acciones muy concretas que realizar. Me gustaría esto que mencionas del rol profético. Sí. De alguna manera, muchas veces se nos ha acusado de quitar la cara frente a este flagelo, frente a este problema. Se nos acusa de quitar la cara, ¿cuál sería, si queremos profundizar, el rol profético de la iglesia frente a esta realidad que hemos vivido, pero nos ha tocado vivirlo a nosotros hoy día? ¿Cuál sería ese rol si quisiéramos profundizar? Lo has mencionado, pero en esencia hay líderes que nos están viendo, hay pastores que nos están viendo y que ven todos los martes a las 8:30 este programa. ¿Qué pudiésemos decirle? Bien concreto, recibimos gente que ha sufrido y a la primera información que tengamos de alguna persona que está experimentando situaciones de abuso en casa, en su entorno escolar, la primera persona que tiene la información, que recibe esa información, está llamada a hacer algo. Que ha sucedido en muchas ocasiones, que se pide que se guarde silencio en función de guardar el testimonio de aquella persona. Entonces estamos sometiendo a un silencio dañino y perjudicial sobre pretexto de no dañar un testimonio. Creo que esta parte es importante tocarla porque es nuestra responsabilidad. Y cuando hay denuncias, la práctica es que las personas que denuncian luego son acusadas de falta de amor, de falta de justicia, pero volvemos y reiteramos, el amor tiene 2 caras,
la cara de la misericordia y la cara de la justicia. Dios es un Dios de misericordia, pero Dios es un Dios de justicia también. Y estamos llamados en esta expresión, hay un libro sobre ello, a romper el silencio. Muchas cosas van a empezar a suceder cuando nos atrevamos a romper el silencio. Inclusive tener ojos avisados, observar conductas o actitudes que no sean las mejores. Creo que es importante que empecemos nosotros a tomar como acciones concretas y prácticas, porque estamos pensando en generaciones, el daño que se ha hecho a generaciones por años. Creo que va a tomar mucho tiempo también para que sea reparado. Esperanza. Me encanta esa palabra, yo creo, y muchos programas lo menciono, yo creo que no hay un programa en toda la serie que ha comenzado a la verdad hablando de esperanzas. Nosotros somos los llamados a llevar esperanza. Y en este tema que es tan duro, nosotros tuvimos un programa, este programa viene seguido del programa legal que tuvimos con Karin, y ella hablaba de unas cosas que muchos de nuestros televidentes se espantarían, decir, pero wow, esta señora dijo eso tan fuerte. Son realidades. Niños de 6 meses con enfermedades venéreas en su boca. ¿Cómo es esto? Son realidades. Son realidades que estamos viviendo, pero yo creo que estamos viviendo un tiempo de Dios en donde más allá de espantarnos, de asustarnos, de encerrarnos en nuestras 4 paredes, como tú decías, es el tiempo que Dios nos da para llevar esperanza. Esperanza. Habrá un aumento del pecado, pero la gracia sobreabundará. Eso es hermoso. Y en ese tiempo está aumentando la manifestación del pecado, pero tenemos la seguridad de que la gracia y el amor va a sobreabundar. Y Dios no escogió a otro, sino a la iglesia. Para llevar no la a otro. esperanza. Y es lo que me mueve el piso, así es. Junto a nuestra esposa, que nos apoya en esto. Saludos a mi amada esposa Carolina, nunca la he mencionado, pero ella nos acompaña en toda esta lucha. Pero yo creo que es el tiempo de Dios y que Dios nos otorga hoy, no mañana ni pasado. En vez de decir, son las señales antes del fin, preparémonos nosotros. Claro que debemos de prepararnos nosotros, pero también tenemos que llevar esperanza al que, siendo victimario, no la encuentra. Y siendo víctima de este flagelo del abuso sexual, no la ha encontrado. Hoy estamos detrás de un proyecto de ley que busca darle cierta tranquilidad a padres, a tutores, de que nuestros hijos no sean expuestos a personas condenadas. Pero quisiera cerrar este programa, que lo dividimos en 2 partes. La primera parte, en donde hablamos de temas legales, pero hoy muy acertadamente hemos invitado a Irán, quien de manera bíblica, legal, de una manera sabia, nos ha guiado sobre el tema del perdón, donde se habla de justicia, se habla de misericordia. Y yo creo que de alguna manera, amigo, que tú nos ves, que nos escuchas cada martes en este tu programa La Verdad, nos das la oportunidad de poder llegar a ti con estos mensajes, en donde de alguna manera queremos dar docencia, pero también recordar el rol que nosotros tenemos como padres, como cristianos, de llevar esperanza. Queremos darte las gracias de veras, Irán, por este tiempo que hemos compartido, en donde hemos podido, yo creo que dar muchas luces. A mí me encanta hablar, inclusive debatir con personas en las redes, donde a veces nos dan cariño, pero a veces nos dan wow. Y uno dice, wow, nos ama porque nos trata duro. Así es. Una vez tuve la oportunidad de ver una película, y quisiera de alguna manera ir cerrando con esto, en donde era una película que se hizo en las cárceles. Y para mí esa película me pegó mucho, porque esa película, reos condenados, algunos de ellos a muerte, reos condenados a muerte por su delito, decían, yo cometí un delito en esta tierra y encontré perdón y salvación en Dios.
Muchos de ellos que habían sido condenados a muerte, su condena había sido cambiada a cadena perpetua. Pero ellos deciden y decían, encontré a Dios en la cárcel y sé que debo pagar por mi culpa, pero dentro de aquí, de la cárcel, me toca llevar esperanza a los que no han sido condenados a muerte, a los que no han sido condenados a cadena perpetua y decirles que hay un Dios de esperanza. Esa película caló mucho en mi vida porque decíamos, ¿cómo es posible que una persona condenada a muerte, muchas de ellas llegaron a morir, según contaban en la película, pero muchos su condena fue cambiada a cadena perpetua y decían, aquí llevaré esperanza. Yo creo que de alguna manera hemos cumplido con nuestros amigos, con los que nos ven cada martes, en cada entrega de la entrega, con este tema. Queremos que este proyecto de ley de una lista de agresores condenados por delitos sexuales, delitos a menores, sea convertido ya no en proyecto, sino en ley de la República. Hemos compartido en 2 entregas este proyecto de ley y agradecemos que cada martes usted nos vea y nos sigas en nuestras redes sociales, en este tu programa La Verdad, en donde lo que buscamos es hacer docencia y llevar esperanza a toda la humanidad. Gracias una vez por permitirnos entrar en sus hogares. Gracias una vez más. No nos cansaremos de dar gracias por permitirnos entrar en cada hogar, cada martes, con este programa La Verdad. Que tengan excelente noche y que puedan compartir en familia cada día las buenas y esperanzadoras palabras de nuestro Dios. Gracias. Osana Visión presentó La Verdad.